Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Brenda Bienhoff. Como siempre, aquí les saludo desde mi canal de YouTube. Soy psicóloga general sanitaria, psicóloga clínica, hace ya más de 10 años. Tengo un recorrido vasto, amplio en la problemática del sufrimiento del ser humano, ¿no? Y el recorrido que hacemos en la consulta, en la clínica, es ese mapa que vamos trazando con las personas en la búsqueda de encontrarnos mejor, de sentirnos cada día más plenos, más plenas en nuestras realidades. Así que vamos a ir hacia ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta un montón y aparte lo voy acompañando del posgrado en sexología clínica que estoy haciendo actualmente y que estoy realmente fascinada, así que no quiero dejar de compartirles todo esto que voy en lo que voy teniendo cada vez más profundidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos hacia ahí. Hoy les traigo un tema bárbaro que es el erotismo humano y por qué la sexología es imprescindible y por qué efectivamente es imprescindible que vayamos a un profesional, a una profesional, a una psicóloga, tanto individualmente como en pareja, em, a tratar algunas de estas inquietudes que tengamos cuando las vivamos, porque es imprescindible, o sea, va a suceder, quiero decir, es propio del ser humano que en algún momento de la vida sintamos la urgencia, la necesidad de compartir con alguien que esté al tanto, esté a la altura, tenga estos conocimientos, sepa cómo abordarlos de manera clínica, porque no cualquier persona lo puede acompañar y porque vamos a ver que si damos con un profesional que no la tenga clara en este sentido, porque no tenga conocimientos realmente profundos sobre el tema, lo que va a pasar es que vamos a quedarnos en un plano muy, muy superficial y no vamos a terminar de abordar realmente la problemática, con lo cual nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento se va a prolongar y no es lo que buscamos efectivamente. Así que voy a compartir lo que les traje. Hoy les traje un textazo bárbaro. No, esperen, se me puso una de las, es esta la que quiero agregar, esta, la primera. Muy bien, les preparé todo ordenado para que se me desordene ahora. Pues no. Entonces, traje un texto, bueno, una reflexión sobre un texto de George Bataille que realmente se los recomiendo un montón, que lo puedan leer, se lo voy a dejar en descripciones para que puedan encontrarlo. Pero bueno, como es un texto largo, les quiero hacer una reflexión. Entonces vamos hacia ahí. Bien, el erotismo humano. ¿Por qué la sexología clínica es imprescindible? Bien, acá les pongo una imagen de las cavernas de las Scouts. Desde las cavernas de las Scouts, perdón si estoy pronunciando súper mal, hasta el diván del analista, del terapeuta. La sexualidad humana ha sido siempre muchísimo más que biología, ¿sí? Entonces George Bataille nos revela, nos acerca, nos trae una reflexión crítica de por qué abordarla en consulta cada vez es más urgente, es súper complejo, pero es súper transformador. Y yo quiero agregar, eh, estamos hablando de salud y estamos hablando de ciencia, con lo cual esto es urgente, que realmente lo hagamos con bases firmes y médicas. Médicas, quiero decir, basadas en la evidencia, donde ahí los analistas nos vamos a sumar de una manera ensamblada, porque vamos a tener este conocimiento para trabajar y abordar. Vamos a la segunda. Entonces, hay un mito muy importante que hay que derribar y es el siguiente. ¿El erotismo es solo libertad sexual o pornografía? Pues no, pues no. Y esto sinceramente es algo que todo el mundo en algún momento de nuestra vida y por nuestra cultura lo creemos. Entonces, lo que dice Bataille es, el erotismo no debe confundirse con la libertad sexual, la pornografía ni la difusión de poses, ¿sí? Va mucho más allá. Implica transgresión, implica deseo de continuidad y una dimensión casi sagrada del encuentro con el otro. Y yo voy a agregar también con uno mismo, con una misma. Desde lo que vemos en consulta, ¿qué vemos en consulta? Bueno, vemos muchos pacientes que llegan creyendo
que más información explícita o más libertad va a resolver sus dificultades o los padecimientos que tengan en el plano de la sexualidad, ¿no? La sexología clínica ayuda a distinguir entre información, experiencia y elaboración psíquica del deseo. Bien, reflexión clave que les traigo. El ser humano es el único animal que convierte el sexo en erotismo. Sí, sí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Más allá del instinto. A diferencia de los animales, los humanos, los seres humanos, tienen actividad sexual sin que tenga que mediar necesariamente la procreación. Esto lo sabemos hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí, no? Esto va a abrir efectivamente un universo de significados, también de conflictos, pero también de necesidades que solo la clínica puede acompañar. Bien, ahora vamos al mito de lo natural. Lo natural. Creer que el sexo debería fluir solo es uno de los mitos que más daños causan a los seres humanos, a las parejas, y sobre todo esto es algo que lo veo todos los días en consulta con parejas, porque trabajo con parejas en consulta, y esto es algo que lo veo siempre. Bataille demuestra, y la propuesta que él trae es justamente que el erotismo es una construcción humana, que es una construcción cultural y también que es una construcción psíquica. No es un simple reflejo animal. Entonces no es que, y acá voy a decir algo que a lo mejor suene un poco chabacano, pero me interesa empezar a introducir un diálogo mucho más honesto, y es que no es un simple reflejo animal que cuando pinta, pinta, entonces ahí mandamos guacha nomás. No es así. Yo esto lo trabajo muchísimo con las parejas y voy a hacer voy a pasar a la próxima diapositiva que les preparé, les voy a contar algo. O sea, yo siempre a las parejas lo que les digo, porque esto se repite un montón, de que bueno, que uno tiene ganas, que el otro no tiene ganas, de tener un encuentro íntimo, ¿sí? Entonces lo que siempre aparece es el tema de nunca hay tiempo, ¿no? Y que antes pintaba todo el tiempo y ahora nunca pinta y que ahora no hay tiempo, no hay ganas, hay desencuentro, no, entonces no pinta, entonces lo postergamos, entonces no hablamos de esto, entonces se va haciendo una bola cada vez más grande, más grande, más grande, y después ya nos encontramos en un punto donde estamos realmente pasándola muy mal, estamos muy tristes, estamos muy separados, estamos distanciados, ya no sabemos qué nos pasa, y ahí vienen los silencios, las infidelidades y un montón de otras cosas. No quiero decir que una cosa cause la otra, necesariamente, pero en muchas situaciones sí que lamentablemente, tristemente vemos esto. Entonces, lo que yo muchas veces a las parejas les digo, y por favor no generalicemos, porque evidentemente esto es dentro de un tratamiento donde vamos a ver qué le pasa a cada persona, qué es lo que, con qué disponemos para trabajar, pero necesariamente lo que les digo es importante entender para vos cuando te dan más ganas de tener relaciones, de tener sexo, de tener un encuentro con el otro, con vos misma, ¿no? Quizá a la mañana, a la tarde, a la noche. O sea, todas estas cosas son importantes y hay que conocerse, hay que entenderse y hay que hablarlas, porque a lo mejor a la otra persona le va mejor en otros momentos. Y después está la vida, que la vida nos propone una cierta cantidad de momentos donde vamos a tener disponibilidad y otras no. Entonces, lamentablemente, la mala noticia, dentro de las buenas que también les doy a las parejas, es que tenemos que pautar. Muchas cosas tenemos que pautar y muchas cosas tenemos que hacer a nivel de consenso. Tenemos que consensuar, tenemos que charlar, tenemos que comentar cuándo nos viene mejor y, como les decía, programar, ¿sí? Programar, que esto siempre, cuando les digo esto que hay que programar, quedan como un poco ahí, pero les suena raro esto de programar, pero efectivamente programar es necesario, es muy importante. Voy a poner la otra diapositiva. Esto ya lo leí. La voy a quitar. La subí 2 veces. Vale. Se me está haciendo un lío con las diapositivas, no sé por qué. Bueno, bánquenme, ¿eh?
porque no sé si es el orden así, el que yo había puesto. Bueno, vamos a seguir el flow del orden que se me está proponiendo la computadora. Entonces, sexología clínica, la sexualidad humana, creo que se iba antes, es fragmentaria, no sistemática. Entonces, Bataille advierte que su obra y la sexualidad misma no tiene una coherencia sistemática, es fragmentada por naturaleza. En consulta esto se traduce en que no existe un manual universal, si este iba antes, por esto que les digo recién, ¿no? No es que existe un manual universal para poder abordar el deseo, para poder abordar el placer, para poder abordar el conflicto sexual. Entonces, cada persona, cada pareja es un universo que requiere una escucha analítica, una escucha clínica especializada, una clínica muy particular, mm, que desmitifique, libre de prejuicios. Y para eso, por supuesto, necesitamos un profesional bien formado desde las bases científicas y desde la evidencia, pero también que se trabaje a sí misma. Así que ahí estamos nosotros haciendo ese trabajo para nuestra comunidad. Bueno, y después venía esta otra diapositiva que les comentaba, donde yo les hablaba a las parejas, ¿no? Este mito de que el encuentro tiene que surgir y no, justamente como vemos, no surge, no, muchas veces no surge y no es que no hay amor y no hay ganas, es que a veces falta planificación, ¿ok? Bueno, entonces, no entiendo por qué estamos con esta dificultad. A ver, quiero poner esta otra lámina, pero no puedo. Bueno, a ver, esta se quedó fijada, por algún motivo se quedó, pero totalmente fijada. Y no la puedo sacar. Ahí está, muy bien, bien por mí, aprendí algo hoy. Bueno, ven, acá tenemos tres dimensiones del erotismo que la clínica debe y va a explorar. O sea, si venís a consulta, por ejemplo, lo que vamos a hacer es explorar el momento adecuado. No se obliga a nadie, evidentemente, pero esto es importantísimo entender que muchas de las cosas se van a explorar y pueden tener que ver con estos tres dimensiones, tres puntos, ¿vale? Bataille propone, identifica tres formas de erotismo que coexisten en toda persona y también en la pareja. ¿Sí? Ignorar alguna de estas va a empobrecer muchísimo el abordaje terapéutico y es lo que les digo que pasa cuando tenemos o vamos a consultas con profesionales que no están certificados, que no tienen lectura realmente sobre esto y que no están haciendo todo el tiempo un avance desde la evidencia, desde la ciencia y desde contenidos con profesionales que vienen hace mucho tiempo trabajando en este área. Entonces, hay que, si no puedo ayudar en ese sentido, tengo que saber hacer una derivación correcta si soy profesional y si soy una persona que me doy cuenta que tengo alguno de estos padecimientos y me animo a identificarlo, lo identifico, perdón, y me animo a decírselo a mi terapeuta, bueno, a lo mejor de preguntarle, si es esto lo puedes abordar conmigo o si a lo mejor tenés a alguien para recomendarme para abordarlo yo o yo y mi pareja. Sí, es importante hablar de esto, no, no pasa nada, no vamos a herir el ego de nadie. No pasa nada, no tenemos por qué estar todos formados en todo, ni a todos interesarnos todo, entonces está bien, ¿vale? Mi intención con esto también es que realmente estemos desprejuiciados de comentar, de preguntar y de ser más específicas cuando queremos abordar una temática nuestra, porque al final tiene que ver con nuestra salud sexual, con la salud de nuestra pareja y nuestro bienestar, por lo tanto, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Entonces, vamos hacia ahí, tres dimensiones. Me voy mucho yo, ¿vieron? Entonces, el erotismo de los cuerpos, el erotismo del corazón y el erotismo sagrado. Ahora vamos a ver cada una. ¿Qué propone Bataille? El erotismo de los cuerpos tiene que ver con la búsqueda de continuidad a través de la unión física. ¿Sí? En terapia vamos a abordar las disfunciones, el dolor,
el deseo asimétrico en la pareja, que es el ejemplo que les ponía hace un rato, que es como, bueno, uno tiene ganas, el otro no tiene ganas, ¿vale? Cuando aparece el dolor, cuando aparecen las disfunciones. Hoy no vamos a hablar de disfunciones, más adelante les voy a subir algún video hablando de disfunciones. Muy bien. Segunda dimensión que propone Bata, el erotismo del corazón. La pasión amorosa como puente hacia el otro. ¿M? En terapia aparece esta dimensión que la tenemos que trabajar o si aparece la tenemos que proponer, que tiene que ver con la dependencia emocional, el miedo al abandono, los vínculos fusionales, ¿sí? Esto aparece un montón. Fíjense que cuando termine de mencionar las tres, van a ver que las tres dimensiones están muchas veces como muy ensambladas y muy difícil de mencionarlas, de ponerle palabra, de distinguirlas para la persona, por vergüenza, por miedo, por un montón de cosas. Entonces, bueno, van a ver que con un buen trabajo clínico y que no dure 3 días o 2 semanas, evidentemente vamos a poder abordar estas dimensiones de una manera súper, súper, súper satisfactoria y la vida mejora. En el mejor de los casos, pero en la mayoría sí. Bueno, y el tercero es el erotismo sagrado. Quiere decir esto, el éxtasis y la trascendencia. En terapia vamos a trabajar, ¿qué vemos? Bueno, la culpa religiosa, la disociación del placer, conflictos entre la fe y el deseo. Bueno, acá entra toda la cantidad de mitos sobre las que se basan nuestras prácticas sexuales, que ni siquiera somos conscientes de que las tenemos y las tenemos, ¿sí? Todas estas formas de condicionarnos, ni siquiera hace falta que seamos practicantes, ni que vayamos o no vayamos a algún tipo de culto religioso para que esto esté en nosotros, ¿sí? Esto está, culturalmente está, inconscientemente está, nos atraviesa a todos, ¿vale? Vamos hacia ahí. Ay, muy bien, la pude quitar. Vamos hacia la otra diapositiva. Pareja en terapia, muy importante. El deseo de continuidad y el miedo a perder al otro, ¿sí? Esta es la primera dimensión que hablaba recién. Bataille describe el erotismo del corazón como esa búsqueda de la unidad con el ser amado, donde la sola idea de perderlo evoca la muerte, ¿sí? Como una fantasía ahí de que se va a producir la muerte. En terapia pareja esto se manifiesta como celos muy patológicos, como ideas de control, explícitas o no explícitas, pero control al final, o el bloqueo del deseo cuando la relación se estabiliza. Esto es re común, esto es muy frecuente, muy, muy, muy frecuente, el bloqueo del deseo cuando la relación se estabiliza. ¿Sí? Bueno, comprender esta dinámica es esencial, completamente esencial para no patologizar lo que es, en el fondo, una expresión profunda del vínculo humano. ¿Bien? Tensión clínica. Claro, porque si no hay tensión, hay que ver si se está trabajando. Siempre aparece, ¿no? Previsión y transgresión. El motor oculto del deseo. La previsión crea deseo. Bataille afirma que sin previsión no habría erotismo. ¿Sí? Lo prohibido transfigura lo que prohíbe con un resplandor que seduce. En consulta, muchos pacientes descubren que su deseo se activa precisamente en lo velado, ¿sí? El reto terapéutico, ¿cuál es? Bueno, cuando la prohibición desaparece, por ejemplo, al normalizar una práctica, la que sea, que tengamos con nuestra pareja o con nosotras mismas, el deseo puede menguar, ¿no? Como, bueno, esto ya lo estamos haciendo mucho, está apareciendo todo el tiempo, no me interesa tanto, ¿no? Entonces, la sexología clínica trabaja con esta paradoja justamente sin juzgar, ¿sí? Sino ayudando a poder resignificar el placer más allá de la transgresión. Esto es interesantísimo, yo hablaría todo un capítulo de esto, pero bueno, de momento vamos a dejarlo acá y vamos a seguir, porque tenemos más material. La petite mort o la pequeña muerte, el orgasmo como experiencia límite. Bataille va a insistir en que el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte, ¿sí? La aprobación de la vida hasta en la muerte. El orgasmo, llamado la petite mort, implica una disolución momentánea del yo,
En consulta, por ejemplo, la anorgasmia, el miedo al abandono del control o la disociación durante el sexo, que son muy frecuentes, más de lo que nos imaginamos, pueden entenderse como resistenciales, como resistencias, ¿sí? A esta experiencia de pérdida temporal de los límites del ser, de esta pérdida temporal muy, muy, muy muy pequeñita de mi yo, esta disolución pequeñita de mi yo, ¿sí? Los límites de mi ser. La sexología clínica va a ofrecer herramientas justamente para trabajar este umbral. Y acá quiero decir algo muy importante, que como ustedes saben, tengo un abordaje clínico desde el trauma, hace ya muchísimo tiempo que he trabajado con trauma, por eso yo cuando comienzo a trabajar con parejas, me empiezo a formar en sexología porque me doy cuenta, me empiezo a dar cuenta de que desde el abordaje de trauma yo me podía acercar y podía identificar y podía ver y podía brindar a la persona, ¿no? A las personas, finalmente, bueno, una que venía con uno de los integrantes que venía con algo más marcado a nivel de trauma, y podíamos trabajarlo, podíamos hacer una derivación pertinente, porque importantísimo, terapeuta que trata a pareja no tiene que tratar nunca, jamás, individualmente, llevar un proceso individual. Una cosa es citar y otra, una vez o un par de veces dentro de lo que es que lo vamos a hablar en otro momento, dentro del proceso de pareja, pero nunca jamás podemos llevar el individual y la pareja, ¿ok? Entonces yo me he dado cuenta de que en la parte de trauma podíamos trabajar muchas cosas, pero faltaba una pata, ¿no? Que tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, esta parte del petit mort, por ejemplo, cuando tiene que ver con algunas disfunciones, ¿no? Con la anorgasmia, con algunas, esto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Está bien. Y es importante entender porque podemos abordarlo desde la parte de trauma, y de hecho yo con muchas de mis pacientes lo hago en individual, cuando abordamos algo del orden de el encuentro sexual con otro, cuando hay historia de trauma y de agresión sexual, por ejemplo, esto yo ya lo vengo trabajando hace muchísimos años, pero ¿qué pasa? Faltaba por ahí esta otra parte que es muy importante entender, que esto también puede tener que ver o presentar esta hipótesis y averiguar en el uno al uno. Esto no es algo que se lo vamos a tirar hacia el paciente de entrada, porque tenemos que entender un poco a nivel vincular y transferencial qué es lo que estamos trabajando ahí. Pero justamente esto del petit mort, de los límites que se borran del yo, ¿no? Esta pérdida de control, de todas estas disfunciones que pueden aparecer cuando obviamente no hay causa, como dijimos, biológica, fisiológica, que es lo que nosotros también desde la sexología clínica vamos a trabajar, porque estamos entendiendo de qué va también la parte biológica. Por eso trabajamos con profesionales a nivel coordinada para poder hacer derivaciones cuando sea pertinente, pero cuando no hay nada de eso, tenemos que ir a investigar otras capas, otras layers, ¿no? Y bueno, estamos hablando justamente de eso, ¿no? Bueno, voy con la última diapositiva. Hasta ahora sé que está súper interesante el tema, por lo menos a mí me está interesando un montón, pero esta es la última diapositiva que les paso hoy y vamos a hacer una parte 2 después. Vale, el mito frecuente. El sexo debería ser espontáneo y sin conflicto. No, y esto siempre lo digo en mis consultas con varones, con mujeres, en individual, cuando hablamos de encuentros sexuales, sobre todo con los encuentros sexuales eh, em, del tipo, la particularidad de los encuentros sexuales que se vienen presentando a nivel epocal, clínico, que nos encontramos y tenemos que, como que imaginamos que tenemos que tener la performance y en realidad nos acabamos de conocer con la persona, o sea, imagínense, a ver, honestamente, acabamos de conocer a una persona, ¿a dónde se nos ocurra pensar? ¿Sí? Con qué tipo de confianza y de tranquilidad yo me puedo llegar a encontrar. Acá una amiga mía diría, ¿qué puedo saber, Eu, de esta situación? Me río sola de la pavada que se me acaba de ocurrir, pero es que es cierto, imagínense, o sea, qué pavadas que se nos ocurren en la mente de que vamos a poder tener una performance bárbara con una persona que acabamos de conocer. O sea, pará. Bueno, y las exigencias que nos metemos aparte. No, no, no.
Bueno, el sexo debería ser espontáneo y sin conflicto. No, no es así, las generales de las veces. Te digo tres cosas y me despido, así que aprovecha. Voy ahí. Una, la sexualidad humana nació con el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Desde el Paleolítico, el erotismo estuvo ligado a la conciencia de la muerte, la prohibición y la angustia. El conflicto no es una anomalía, es constitutivo del deseo humano. ¡Apa! ¿Qué te parece ahora el conflicto? ¿Mm? Vamos a seguir hablando de este punto más adelante. Entonces, la sexualidad humana nació desde el conflicto. ¿Mm? No desde que todo sale bárbaro. Bien, vamos al segundo. Segundo es la espontaneidad. Es un ideal, no una norma. Entonces, creer que el deseo debería surgir solo genera una cantidad de culpa y frustración que lo veo a diario en mi consulta. Así que olvídense, por favor, si están escuchando esto y alguna vez les pasó, o a algún amigo que les haya contado, por favor, pásenle este video para que se sientan un poco menos bichos raros, porque la espontaneidad es un ideal, pero no es una norma, no sucede. Ujú. Que esto que debería surgir solo va a generar mucha culpa, va a generar mucha frustración, y nosotros en terapia individual y de pareja, lo que vamos a hacer es aprender a cultivar el deseo como un trabajo legítimo y necesario, cultivarlo, ¿ok? Bien, último punto y me despido. A ver si logro cerrar a la media horita el video, que no me puedo pasar más. El trabajo terapéutico es erótico en sí mismo. Sí, ¿por qué? Porque dar nombre, explorar y resignificar la sexualidad en consulta es ya un acto de transformación. La conciencia, dice Bataille, es lo que nos hace humanos. Gente, me encantó compartir con ustedes. Les juro que estoy muy, muy, muy copada de que podamos estar abriendo este nuevo espacio en YouTube. Se van a venir seguramente, bueno, tengo mil proyectos en la cabeza y aparte colaboradoras y colaboradores con que tengo ganas de elaborar y de hacer cosas, porque esto lo veo que cómo atraviesa mi práctica clínica y creo que ya con la parte de trauma estamos pasando a este otro espacio que también creo que era como la pata que faltaba para el trabajo, el abordaje más integral de la salud y la salud mental de los seres humanos, de las parejas, de sus familias, eh, bueno, las familias y de cómo también piénsense adultos y futuros padres, quien quiera, obviamente acá sin obligar, sin exigir nada a nadie, que podamos conocer todas estas cosas nos hace no solo tener una salud reproductiva, una salud sexual, una salud muchísimo más plena, sino que también el día de mañana poder transmitir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a quienes nos vengan a buscar como referentes, porque muchos de nosotros no hemos tenido en nuestras infancias, en nuestras adolescencias, adultos preparados, listos, para realmente sacarnos de las dudas, eh, realmente informarnos. Y ustedes saben que la información es poder. Así que, ¿qué les voy a decir yo? Estoy súper feliz, súper contenta de poder estar acá formándome, informándome todo el tiempo, teniendo contacto con colegas de altísima categoría para poder cada día más ofrecerles algo de recontra calidad, poder responder todas las dudas que tengamos, poder reflexionar juntos, todo lo que podamos reflexionar juntos y estamos aprendiendo juntos. Así que juntas también. Así que bueno, yo creo que esta primera parte es algo nuevo que estoy trayendo al canal, que tiene que ver con sexualidad, con sexología clínica, con esta nueva fase que incorporo, empiezo a incorporar en mi espacio de consulta. Así que decirles que desde ya les agradezco por haber escuchado. Me pueden encontrar en Instagram como @BrendaBienhoff. Me pueden escribir acá, me pueden escribir por privado, coméntenme lo que quieran y qué temas les gustaría que abordemos desde la sexología clínica, desde las parejas. Tienen también una lista de reproducción de terapia de pareja que también les va a venir muy bien si tienen ganas de hacer terapia de pareja, si lo están pensando o lo están haciendo.
Y nada más, me despido, un abrazo gigante, espero que estén muy, muy bien todos, todas.